Bueno, yo no lo vería como una crisis. Como cualquier institución, tienen que irse adaptando a nuevas realidades y a nuevas circunstancias. De una manera progresiva se ha ido dando y llevando a cabo una renovación de los cuadros en la judicatura, esto es, me refiero a los jueces, y por supuesto también a nivel de los magistrados, magistrados que han cumplido su ciclo y otros que están ingresando, oxigenando y dando unas nuevas visiones y enfoques acerca de la administración de justicia. Pero es lo propio de cualquier institución, no es exclusivo del Poder Judicial. Y en este sentido también es algo normal que los periodos de designación y de nombramientos de magistrados y magistradas se estén dando en este momento. Están concluyendo sus periodos. No es algo que se esté generando o provocando, es la culminación natural de un cargo. Y en ese sentido yo no lo vería como una crisis, simplemente es la adaptación del sistema de justicia a una nueva realidad como consecuencia del funcionamiento propio de los nombramientos que se le dan a los magistrados y magistradas. Se habla de que también en el Tribunal Superior de Justicia de Oaxaca se tiene que romper el techo de cristal, como lo dijo la ministra, porque no hay una paridad real, ¿no? En esto, ¿cómo lo observa? ¿Qué opinión guarda? Pues efectivamente creo que se están desarrollando en este tema acciones efectivas con el propósito de que se haga realidad un principio de paridad, de alternancia en su momento. Y en este sentido, signos muy claros, objetivos, los tenemos a la vista. La última convocatoria que se emitió por el gobernador del estado para la designación de magistrados en relación con 2 vacantes que se dieron, fueron dirigidas exclusivamente para mujeres. Y la idea, en eso coincidimos los poderes, la idea es que las próximas magistraturas vengan predestinadas precisamente para mujeres, de modo que de una manera gradual y progresiva se vaya cristalizando este principio de paridad en el sistema de justicia. En ese aspecto se mencionaba mucho que, bueno, pues algunas magistradas pues no querían irse aunque ya habían concluido su periodo. En todo caso se tendría que hacer esta renovación de la ley para que no se suscitaran pues incluso hasta que se dirima en tribunales esta situación. Bueno, este tipo de circunstancias yo creo que no podríamos tampoco cuestionarlas. Están haciendo valer un derecho que constitucional y que legalmente por ahora disfrutan. La Constitución les da la posibilidad de una ratificación y en un momento dado, si las magistradas, los magistrados que están concluyendo su periodo consideran de que tienen derecho a esa ratificación, pues yo creo que es respetable que en un momento se reconozcan el derecho de defender esa posibilidad ante los tribunales, que yo creo que por el contrario debemos reconocer que son esos ámbitos, los jurisdiccionales, en donde se diriman este tipo de circunstancias. Se habla de, por ejemplo, pues aunque uno no lo quiera ver así, hacia afuera se veía como un ataque ciertamente las opiniones de diputados, diputadas que decían que pues les querían corregir la plana al tribunal, al juez Pacheco. ¿Cómo va esa situación? ¿Sí hubo, no hubo? ¿Sí va a haber una revisión de lo que hizo el juez? ¿O es más bien un tema mediático y se sigue el proceso como debe ser con las leyes en la mano? Bueno, en este sentido, la determinación del juez Teodulo Pacheco, por supuesto que va a ser materia de revisión, porque se interpuso allí un recurso de apelación que finalmente va a llevar a ese efecto, a una revisión de la legalidad de esta determinación decretada por el juez. Se va a realizar. Por otro lado, como consecuencia de una queja interpuesta en contra de su actuación, de manera administrativa a través de un procedimiento administrativo de responsabilidad, también se hará el análisis correspondiente
y en su caso se tomarán las determinaciones que correspondan. Pero quien tiene la facultad de juzgar son los tribunales, no son los medios. A veces yo lamento, y lo digo con mucho respeto, he escuchado pronunciamientos en los cuales ya se juzga, se sentencia, se decreta una responsabilidad cuando que en el proceso judicial aún no se han admitido pruebas, tampoco se han desahogado, el juez no las ha valorado en una sentencia y mucho menos ha decidido sobre la responsabilidad o irresponsabilidad de una persona. Pero en los medios o en las opiniones que se dan personas un tanto ajenas al derecho y a lo jurídico, pues ya emitieron una decisión. Y yo creo que, si bien es cierto que hay que respetar esas opiniones, también hay que medir sus efectos, sus alcances y la justificación de una opinión. ¿Sí? Pero son realidades totalmente distintas. Lo jurídico y en un momento dado lo político, lo social o lo mediático. Y sobre todo que si después de hacer esta revisión, de esta apelación, etcétera, se concluye que sí hubo elementos para que el juez dictaminara, pues también respetar esa figura, porque si no estaríamos también vulnerando la única figura que ante los ojos de la ciudadanía es lo máximo, que es el amparo. Se está violentando si un juez ordena algo, se tendrá que cumplir y tampoco se está llevando en la práctica, ¿no? Pues allí se está manifestando una situación de imposibilidad, ¿no? Eso yo lo dejaría también a un esclarecimiento y a una definición en el procedimiento judicial que corresponda, ya sea por los órganos jurisdiccionales locales del Estado o en su caso los federales. Pero creo que cada uno de estos análisis deben ser ubicados en los ámbitos que corresponden. Una cuestión es el espacio jurídico procesal y otro espacio es el mediático, pero el mediático muchas veces carece de la información, carece de la preparación, de la cultura para emitir opiniones debidamente justificadas. Yo lo que le pediría a la gente es de que dejemos que los jueces, las juezas, los órganos competentes sean los que definan este tipo de situaciones. Si en un momento dado el juez tuvo razón, pues se decidirá por las instancias correspondientes. Si no tuvo razón, pues tomaremos las medidas y impondremos las sanciones correspondientes, pero que seamos nosotros los que en un momento tomemos esas decisiones, porque somos nosotros los que tenemos esas facultades. Y por último, se hablaba, y ya hace ratito vino por acá el consejero jurídico Giovanni Segrero, él comenta que ya están preparando una iniciativa desde el Poder Ejecutivo justo para pues darle una nueva cara, una nueva estructura o una nueva forma de hacer esta parte que les compete al tribunal. Y hablaba mucho de la sala de indígena, que a su consideración pues le hacen falta más dientes, más uñas, algo más, porque incluso han tenido que retomar casos de otro aspecto como es el penal, porque no tienen las suficientes facultades. Y hay un caso específico que es el de Santo Domingo Teojomulco, donde se eligieron en jueces las autoridades municipales, y aunque hay una orden, ahí sí, un amparo definitivo de oficio y de plano, no lo han querido resolver y siguen teniendo en unas mazmorras a gente que no hay juicio para una mujer que con su bebé de 1 año, un exalcalde por tomarle fotografías ante esta injusticia. ¿Qué opina de la sala de justicia y de este caso? Bueno, en lo que toca al derecho indígena, Oaxaca es el único poder judicial que dispone de una sala de justicia indígena. En este sentido, en el país, en el mundo diría yo, estamos aprendiendo a coexistir diferentes culturas, ¿no? Y sobre todo en Oaxaca. Y creo que estamos en ese proceso apenas de coordinación, de armonización de culturas y al propio tiempo de sistemas normativos que deben coexistir en un mismo espacio. Los pueblos y las comunidades indígenas tienen sus propios sistemas normativos y sus propios sistemas de justicia, pero al margen de eso también están obligados a respetar derechos humanos.
Y en ese sentido, pues yo creo que están aprendiendo ellos y estamos aprendiendo nosotros. Y sí, efectivamente considero que la Sala de Justicia Indígena tendría que ser fortalecida en muchos sentidos, ¿no? Desde el punto de vista de capacitación, presupuestal, ¿no? De coexistencia y de coordinación con los diferentes pueblos y comunidades indígenas en nuestro estado. Pero estamos trabajando y estamos empeñados en este tema. Señor, nada más por último, ¿qué diría de este caso que ya tiene varios meses, que pues pareciera que no les importan las autoridades y que ellos dicen que son jueces, que actúan como los jueces mexicanos, pero tienen ahí pues a personas que a lo mejor no son inocentes, pero no hay un juicio real y todo es a mano alzada y asusados por la misma autoridad armada? ¿Qué se podría hacer en esos casos? Yo creo que aquí también, en estos casos en particular que han llegado a estos niveles de situaciones como las que me está comentando, es también la aplicación de estrategias de carácter político al margen de lo jurídico, de concientización, de sensibilización y en un momento dado de capacitación que nos permita ir generando una efectiva coordinación entre la justicia del Estado y la justicia de los pueblos indígenas. Es un proceso largo, estamos aprendiendo, estamos trabajando y seguramente todavía viene un largo camino por recorrer. Un llamado a esas autoridades para que se acerquen a la sala indígena, a los jueces, que confíen en la justicia. Por supuesto. Aquí la cultura de respeto a los derechos humanos, tal y como se encuentra consagrada constitucionalmente y en convenios y tratados internacionales, es algo relativamente reciente que incluso nosotros mismos los abogados todavía estamos abrevando en este tema, no se diga para nuestros pueblos y comunidades indígenas. Y claro, yo les haría un exhorto para que se tomen en cuenta los derechos humanos y eso requiere de mucha capacitación. Si en ese sentido el Poder Judicial del Estado puede coadyuvar con estos grupos y pueblos, estamos dispuestos. Estamos trabajando también en ese sentido, de acercamiento para la capacitación. Muchas gracias, presidente.